Hola, nuevamente por acá. Entonces, ahora vamos a continuar en otro video que les traigo acá del canal. Vamos a seguir con la serie de mecánica de materiales. Ya la habíamos dejado un poco ahí, ahí olvidada, pero no se preocupen. Ya estamos aquí de vuelta con ella. Vamos a seguir desarrollando los temas que estábamos viendo. Anteriormente habíamos quedado en la parte del esfuerzo axial. Ahora vamos a continuar con el tema 3. El tema 3 es el de esfuerzo cortante. Claro está que la vez pasada, viendo parte de los esfuerzos promedios, habíamos aprendido de que un esfuerzo de corte también era calculado a través de la fuerza de corte que tengo entre el área donde está actuando. A ese se le llama por lo general esfuerzo promedio. Pero ahora vamos a analizar un poco más a detalle con la teoría de vigas como tal, que es en sí la ecuación de esfuerzo que se debe usar, que también ayuda para calcular los flujos de cortantes en vigas. Pero entrémosle de lleno, pues. Ok, ¿qué vamos a considerar esta vez? Bueno, vamos a evaluar la acción directa del cortante en una sección transversal de una viga. A este estudio le vamos a llamar estudio de corte directo. Entonces, ¿qué requerimos primeramente? Primeramente necesitamos una viga. Vamos a considerar siempre el caso de una viga rectangular, pues por fines de explicación y facilidad de asimilación de lo que estamos explicando. A esta viga le vamos a aplicar, pues podemos ver ahí que esos son los ejes principales que estamos dibujando. Le vamos a aplicar una fuerza de corte hacia abajo, que es el corte típico en cuanto a me hace girar en sentido horario la viga. Es lo que le conocen o pues la convención positiva de los signos. Entonces, ¿cuál es la expresión que vamos a estudiar? Esta de acá en pantalla. Si logramos ver al final en sí, por lo general, todos los esfuerzos que uno calcula, dado que tenemos un valor, una magnitud ya discreta, es en sí un valor instantáneo, o sea, que se va a definir en base a dónde y cómo se está calculando. En este caso, lo que nos permite esta ecuación mostrar en pantalla es considerar todas las variables en juego en cuanto a cómo desarrollar el cortante. Uno es la propia fuerza que se aplica en la sección. La otra es un concepto nuevo que se llama Q-viga, que ya lo vamos a explicar. El espesor donde se va a definir o donde se va a medir cómo está efectuándose el flujo de cortante y por supuesto la inercia de la viga. Entonces cada una de estas variables se define de la siguiente manera. Tau es el esfuerzo llamado de corte directo. V corte es nuestra fuerza que vamos a calcular, pues que se obtiene de estática o se obtiene de algún análisis estructural, ya sea hiperestático, etc. El Q de la viga es el primer momento de área. Hay que tener en cuenta ahora que cuando nosotros calculamos un cortante hay que tener en mente que lo que hace el cortante en una sección cuando recibe fuerzas es tratar de despegar cada una de sus fibras o porciones de la viga. Entonces, el primer momento de área nace para medir a través de una magnitud qué tanto está en dependencia, qué tanta área se quiere despegar de la viga respecto a las secciones de análisis. Y T es el espesor donde se mide el flujo de cortante. Por lo general, en vigas rectangulares como esta, el T es igual al B, aunque también podemos tener otros casos como perfiles IPRs, si hablamos en la parte de México, o perfiles de Y-flange de la parte de W, pues que es por lo general lo típico norteamericano de la ISC. Entonces varía un poco. Y EI, que es la inercia de la viga respecto al eje centroidal de la sección. Tanto el primer momento de área como la inercia de la viga la estaremos calculando siempre respecto a este eje centroidal. Ok,
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o que se debe saber para poder evaluar esta expresión de esfuerzo de corte directo? Bueno, lo primero es que necesariamente ya tenemos que tener establecido un análisis estructural, sea estático o sea pues hiperestático, como sea. En este caso vamos a tener en cuenta esta imagen que la traje del libro de Mecánica de Materiales de Ferdinand Beer, donde es una viga simplemente apoyada con una distribución de fuerzas, de cargas no generales, sino solo aplicadas en un plano vertical. Tenemos una carga distribuida y dos cargas puntuales. Hay una sección transversal, o sea, que tiene una forma arbitraria, en este caso se ve que es trapecial, pero eso es lo que no nos va a interesar por el momento, sino que partimos de un sistema que recibe cargas perpendiculares a su plano. Esta viga, esta flexión, otro punto, es que para que exista el cortante tiene que existir la flexión o viceversa, pues no hay flexión sin cortante y no hay cortante sin flexión, porque ambas se generan para dar equilibrio interno. Okay. Partimos ahora del hecho, ¿qué sucede si en el corte en C aislamos un elemento diferencial de área y analizamos a través de la longitud un instante antes, un instante después, que en este caso sería un punto C, un punto D, y tratamos de ver qué sucede en la sección transversal? Vemos que tenemos un área definida a través del corte de estos elementos. Entonces, en cierta manera, podríamos pensar como un cubo, ¿no? Un cubo que vamos a tener en cuenta. ¿Cuál es mi intención de esto? La siguiente. Vamos a considerar que donde está en C, si logramos ver, tenemos una carga distribuida W. Aquí está representado. Lo estamos analizando en una longitud diferencial delta X, y debido a que tenemos la acción pues, de cargas de flexión, etcétera, si dibujamos justo en C y después en D parte del diagrama de distribución de esfuerzo axial a flexión, que veremos más adelante, vemos que este elemento como tal primero tiene que cumplir ¿qué cosa? El equilibrio, la compatibilidad que ya es previamente establecida pues en cuanto al tipo de estudio que estamos haciendo, que es estática, y las leyes constitutivas de materiales, que es lo que estamos tratando de desarrollar con la fórmula del cortante. Entonces, si analizamos esto y vemos que desea de por el tipo de carga que se aplica, etcétera, siempre va a haber un diferencial de carga, entonces vemos que luego del equilibrio nos genera un delta H, que es una fuerza horizontal que se va a tener. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que al aislar este cubo diferencial, vemos que para tanto resistir la flexión como resistir los cortes directos, se va a generar un corte horizontal. Ese corte horizontal es el que también nos interesa. Entonces, vemos bien aquí que para tener en cuenta, ¿qué cosa? Que este corte horizontal debe estar en equilibrio con el corte vertical. Hacemos esta sección de acá y vemos, tratando de representar la variación exacta del esfuerzo a través de la sección transversal, que el mismo cortante o el mismo flujo de cortante que se tiene a través de la sección vertical lo tenemos que tener en una sección horizontal, debido a que este volumen diferencial debe estar en equilibrio. Entonces, estos aspectos son los que definen en sí realmente nuestro análisis de cortante. ¿Okay? Lo más esencial es que para todo análisis de flexión tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un análisis de cortante, y que el flujo de cortante que se va a definir a través de la superficie horizontal también se define a través de superficie vertical, justo en la sección de análisis, en la sección transversal de análisis. Ok, entonces ahora ¿qué hay que tener en cuenta? Ya ahorita en la siguiente diapositiva vamos a llegar a una ecuación que de entrada hay que tener en cuenta de que primero no vamos a tener una fuerza horizontal en el borde si no existe. Es decir, si aquí nosotros no aplicamos una carga horizontal,
no se puede tener una carga ahí generada por alguna fuerza interna. Entonces se conoce que el esfuerzo de cortante justo en el borde y justo en la cara arriba de la sección transversal e igual en la parte de abajo son cero. ¿Ya? Porque esto de aquí realmente es una condición de compatibilidad donde los esfuerzos y las deformaciones tienen que ser nulas en los extremos de la sección transversal. Por lo tanto, nos va a interesar en el desarrollo de estas expresiones, ¿qué cosa? Tener en cuenta solamente cuál es el máximo esfuerzo que se genera en una sección transversal según las fuerzas de cortes directos. ¿Cuál va a ser ese? Va a ser justo en la sección donde se ubica a la altura media de nuestro elemento. En este caso, estamos partiendo de un análisis de una viga rectangular. Si logramos ver en la imagen aquí, esta y esta, por lo general, la representación del esfuerzo pues tiene una ecuación de una función pues que por lo general es una función cuadrática, pero que lo que trata de hacer es referirnos a qué, a una variación según se podrían generar soluciones de la elasticidad que nos dieran exactamente esa descripción de esa variación, pero no. Vamos a concentrarnos, dado que son problemas de mecánica de materiales, en los esfuerzos promedios en este punto, que por lo general también es el esfuerzo máximo que se va a generar en la viga. Ok, entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Entremos de lleno. Desarrollemos la ecuación que habíamos visto al inicio, donde tau es igual a la fuerza de corte por el primer momento de área entre el punto donde se mide el flujo de cortante y esto normalizado a la inercia de la sección transversal respecto al eje principal. Vamos a tener en cuenta esta imagen de acá, obtenida igual del libro de Ferdinand Imbir, y empecemos. Lo primero que hacemos es ir definiendo cada uno de los términos de nuestra expresión total. Primero, el primer momento de área. ¿Qué es igual al primer momento de área? A partir del eje centroidal de la sección, nosotros tenemos que tener en cuenta el área en el punto donde queremos evaluar el esfuerzo de corte, que va a ser aquí, a la altura Y. En sí, físicamente lo que queremos aquí es, ¿qué sucede en este punto? Es que estamos considerando que esta área como que se desprendería. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que se genera aquí para mantener esta área aquí vertical unida a esta área de la parte inferior? Entonces, ese es en sí el concepto físico pues, de qué es un esfuerzo de corte y por ende un flujo de cortante. Entonces, definimos primero, pues, se usa, claro, expresada en función de Y para poder establecer una ecuación. Primero, el Q es igual a por Y', Y' es el centroide o sea, Y' es el centroide de esta área de análisis respecto al eje centroidal de la sección total. Vemos acá que de estática obtenemos Y barra, que es el centroide de esta área, y el área misma, B por C menos Y, que es esta distancia de acá. Por tanto, nuestro Q es igual a B por C menos Y por Y barra. Esto nos da igual a 1 medio de B por C al cuadrado menos Y al cuadrado, que es C. Estamos nombrando C a la mitad de la altura, dado que esto es simétrico. Ahora, en nuestra expresión ya tenemos Q, B, ya lo tenemos, que es una fuerza, la inercia de la viga. Tratemos de hacer el cálculo en función de B y C. Entonces, B por H al cubo entre 12. Si hacemos C igual a 1 medio de H y aquí despejamos H para encontrar C, nos da que es igual a 2 tercios de B por C al cubo. Y por ende, como es una viga rectangular, habíamos dicho que el espesor donde se va a calcular el flujo de cortante para una viga rectangular es el ancho mismo. Ahora, hagamos la sustitución de estas expresiones y vemos que para Q, 1 medio de B por C cuadrado menos Y cuadrado por B, aquí es esta expresión, entre 2 tercios de BC cubo por B, que es T. Este B con este B se simplifica y aquí este 2 de abajo pasa al denominador, se multiplica con este 2 de acá y este 3 que está en el denominador del denominador pasa a ser el numerador. Aquí está, 3 cuartos
de c cuadrado menos y cuadrado entre bc al cubo por b. Entonces, esto nos genera que para nuestra viga de análisis, nuestra ecuación, que en este caso está en función de y es cuadrática, necesariamente nos tiene que definir en una gráfica donde vamos a representar los pares de datos de esfuerzo o de altura versus esfuerzo, o mejor dicho, la variación de este esfuerzo de corte a través de la altura de la misma viga. Vemos que en este caso, cuando y vale c, acá esto vale 0. Cuando y vale c menos c, esto como está al cuadrado positivo, esto vale 0. Entonces los esfuerzos son 0. Por tanto, esta ecuación nos permite cumplir la compatibilidad de los esfuerzos. Ahora otro caso en particular. ¿Qué sucede cuando nosotros medimos el esfuerzo de corte aquí a la altura de la sección? Encontramos un máximo. ¿Ya? Esta es una ecuación de una parábola pues, que tiene un vértice acá y que se abre hacia el eje de y lo que hace es que no está desplazada pues, y se entiende pues, que en este punto hay un máximo o un mínimo. Entonces ya es cuestión de matemática. Entonces vemos que cuando y vale 0 obtenemos una expresión donde el esfuerzo tau es igual a 3 medios de 1 entre 2 por BC. Si aquí le prestamos 2 de este 4 y este 2BC es el área total. Entonces, ¿qué es igual el esfuerzo? 3 sobre 2 de B por A, que en este caso habíamos visto que el esfuerzo promedio, el esfuerzo de corte para una viga rectangular es igual a 1.5 veces el esfuerzo promedio en el que se considera solo B entre A. ¿Ok? Entonces, así se desarrolla para el caso de una viga rectangular. ¿Ya? Es 1.5 por B sobre A. Una manera bastante sencilla de proceder, que es un caso pues típico. Para otros casos de vigas como tal, necesariamente hay que hacer esta misma evaluación y encontrar hacia dónde se dirige o bueno, hacia qué valor te da el esfuerzo. En este caso para una viga rectangular. Ok, entonces ya vimos cómo se desarrolla esta ecuación de cortante. Hagamos un ejercicio algo rápido. Retomemos el ejercicio integrador número 5 que ya habíamos resuelto, donde habíamos encontrado los diagramas de cortante y de momento de una viga simplemente apoyada. Nada más que ahora le vamos a darle un poquito más de cara en el sentido de que definamos una sección transversal de nuestra viga y vamos a decir que vamos a considerar que va a ser una sección de concreto rectangular, una anchura de 50 centímetros, una altura de 80, una inercia de viga calculada con estática. Ahora, ¿qué necesitamos para definir nuestra ecuación? Primeramente necesitamos el esfuerzo de corte, necesitamos las propiedades de inercia, ya se calculó, el flujo de cortante. Vamos a hacer el cálculo justo al centro de la altura de la viga de rectangular. En este caso va a ser el esfuerzo mayor. Entonces, para obtener la fuerza que vamos a calcular, en este caso del diagrama de cortante del ejemplo, vemos que aquí este valor es de 60 toneladas. Tenemos ahora que el Q es el primer momento de área, de donde vamos a evaluar nuestra sección. ¿Cómo se llegó a ese valor? Ya, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos una sección transversal que habíamos dicho que era de 50 por 80. ¿Ok? Entonces, 50 por 80, vamos a calcular a este nivel el valor de ¿qué? Del esfuerzo de corte. En este punto nos va a dar el esfuerzo máximo de cortante que vamos a considerar. Entonces, el primer momento de área Q es el que corresponde a toda el área que está acá arriba justo del eje del centroidal, que es donde queremos evaluar. Nosotros queremos evaluar aquí este esfuerzo de cortante máximo. Por ende, este va a ser el área que se va, entre comillas, a despegar
ya, o mejor dicho, que el flujo de cortante debe ser tal para que esto se mantenga unido. Entonces, para el primer momento de área es tomar el área de acá, en este caso aquí son 40, aquí son 50, y el centroide de acá es 20. Entonces, si logramos ver, aquí el área es un medio de 50 por 80, que es la mitad del área, por este valor. Aquí tengo hasta un errorcito, una disculpa. En vez de ser 40, esto tiene que ser 20. Bueno, supongamos que es 40. Pues ya sabemos que aquí hay que corregir eso. Una disculpa. Entonces ahora seguimos suponiendo que ese 40 es un aspecto numérico. Calculamos el tau. Entonces nuestro tau resulta ser el primer momento de área por la fuerza de corte entre la inercia y el T, que es donde estamos midiendo. El T donde estamos midiendo, recordemos que es aquí. Y el T va a ser igual a nuestro ancho de nuestra viga B. Por lo que nuestro esfuerzo es igual a 45 kilos por centímetro cuadrado. Habíamos dicho que esto iba a ser 20, ¿no? Entonces, esto de acá sería proporcional y aquí serían 40.000, ¿no? Pero se reduce al doble. Y si se reduce a 45.000, entonces este tau realmente sería 22.5 kilos por centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces este es nuestro esfuerzo de corte directo. En una viga de concreto, por lo general, pues podríamos considerar que nuestro esfuerzo de corte es 0.53 raíz de F'C. Entonces, si le damos algunos valores, 0.53, supongamos que es un concreto de 400, esto nos da 20 por 0.53, supongamos que es la mitad, aproximadamente 10 kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, en términos de magnitudes de estos valores, vemos que esta viga de concreto podría aparentemente no ser resistente. Entonces, si el concreto no aguanta, lo que se le pone por lo general son estribos. Pero esto ya es una clase de concreto. ¿Ok? Pero bueno, entonces ahí quedamos. Ya vimos cuál era nuestra expresión de nuestro esfuerzo de cortante, que es esta de acá. Y en otro video, pues les traeré un poco más de ejercicios respecto a este tema. Vamos a evaluar el caso de un ejemplo que sucede en secciones donde tenemos, por ejemplo, secciones de madera que están unidos a través de pernos y que se tiene que calcular la separación de los pernos en base a una resistencia de cada uno o cuánto es el esfuerzo que tiene cada perno. Y para esto se usa el flujo de cortante. Pero hasta aquí llegamos con este nuevo video de la serie de mecánica de materiales. Saben, suscríbanse, denle like al video, compártanlo con sus amigos, con sus amistades y sigan ahí atentos para otro video más. Ya saben, aquí estamos desde Stable X. Yo soy Gary Torres, un placer servirles. Estamos ahí al tanto. Nos vemos.